¿Alguna vez te has preguntado qué dice realmente la Biblia sobre el infierno? No estamos hablando solo de llamas y tormento, sino de una comprensión profunda que toca las fibras más sensibles del alma. Vamos a explorar juntos esta narrativa bíblica, desentrañando misterios y tal vez encontrando respuestas a preguntas que quizás ni siquiera nos atrevemos a hacer. Es curioso cómo, en la actualidad, muchas congregaciones evitan tocar lo que se considera tabú: el infierno. Parece que la tendencia es concentrarse en mensajes más ligeros, que sean agradables al oído, dejando de lado lo que algunos consideran el lado oscuro de la fe. Sin embargo, hay algo profundamente intrínseco en el mensaje cristiano que no puede ser ignorado, y ese algo es la realidad del infierno. Puede parecer incómodo, incluso aterrador, abordar un tema tan impactante como el infierno en estos días. Después de todo, vivimos en una era de discursos positivos y mensajes edificantes, donde se busca evitar cualquier incomodidad que la verdad pueda traer. Pero, querido amigo, al evitar hablar del infierno, corremos el riesgo de distorsionar la integridad del mensaje evangélico. Es sorprendente notar que, si nos sumergimos en las palabras del propio Jesús, descubriremos que Él habló más sobre el infierno que sobre el cielo. Esto, por sí solo, debería hacernos detenernos y reflexionar sobre la importancia de este tema en nuestra comprensión de la fe cristiana. El Maestro no trató el infierno como una mera nota al pie, sino como una realidad que demanda nuestra atención, reflexión y, sobre todo, respuesta. Cuando Jesús hablaba del infierno, no era con el propósito de asustarnos gratuitamente. Su mensaje estaba cargado de propósito, un llamado de atención para que comprendamos la seriedad de nuestras elecciones. Él, el mismo que hablaba de amor incondicional y perdón, también nos advertía sobre las consecuencias de una vida alejada del camino de la verdad. Imagino que para muchos, el infierno es un concepto difícil de aceptar. Después de todo, ¿a quién le gustaría pensar en un lugar de tormento eterno? Sin embargo, es esta misma resistencia la que nos hace ignorar la urgencia contenida en el mensaje de Jesús. Ignorar el infierno no lo hace desaparecer, así como cerrar los ojos ante el peligro no lo hace menos real. Predicar el Evangelio completo, querido amigo, significa abordar el tema de la salvación con honestidad y valentía. Esto implica no solo hablar sobre el amor redentor de Dios, sino también sobre la elección que cada uno de nosotros tiene ante sí. Una elección que, si se hace sin conciencia, puede llevarnos a enfrentar las consecuencias descritas en las palabras de Jesús. Es vital que comprendamos que la negligencia del infierno no es una demostración de amor, sino una omisión que puede costar la eternidad. Al evitar hablar sobre este aspecto de la fe, corremos el riesgo de presentar un evangelio diluido, que no confronta las realidades del pecado y la separación de Dios. Amigo mío, que podamos enfrentar la incomodidad, abrir nuestros corazones a la verdad completa del evangelio, que podamos con toda humildad reconocer la seriedad de las palabras de Jesús sobre el infierno y, al hacerlo, comprender más profundamente la magnitud del sacrificio que Él hizo por nosotros. Al hablar del infierno, no es para infundir miedo, sino para despertar conciencias. Es para recordar que la gracia divina es un regalo ofrecido a todos, una escapatoria del destino que nadie desearía. El amor de Dios brilla aún más intensamente cuando entendemos la profundidad de lo que se evitó a través de la cruz. Por lo tanto, que podamos abrazar la integralidad del mensaje cristiano, sin descuidar las partes que consideramos incómodas, porque es en la verdad completa que encontramos la plenitud de la gracia, la esperanza que trasciende las barreras del tiempo y nos conduce a la vida eterna. En Mateo 13:40 encontramos las palabras de Jesús que pintan un cuadro vívido de una separación final, un momento crucial que resuena a lo largo de la eternidad.
Es como si estuviéramos frente a una escena cinematográfica, donde el lenguaje de Jesús se convierte en un lienzo que revela lo que está más allá del velo de la mortalidad. Habla sobre los impíos siendo arrojados a un horno ardiente. Ahora, esta no es una metáfora suave o una expresión figurativa leve. No, es una descripción intensa que evoca imágenes de calor abrasador, una fragua de aflicción. En esta visión, es como si las llamas del infierno consumieran no solo el cuerpo, sino la propia esencia del alma. El fuego, símbolo ancestral de purificación y juicio, aquí se transforma en un agente de tormento eterno. Y amigo mío, Jesús no elige palabras ligeras cuando describe el destino de los impíos. Habla de llanto, un llanto profundo que resuena a través de la eternidad, y de rechinar de dientes, una expresión de desesperación y agonía. Es importante darse cuenta de que estas imágenes no son simplemente decorativas, sino revelaciones profundas sobre la naturaleza del infierno como un lugar de castigo. No estamos frente a una simple alegoría, sino ante una seria advertencia sobre las consecuencias de la elección humana. Jesús, en su infinita sabiduría, utiliza estas descripciones impactantes para hacernos comprender la gravedad de nuestras acciones y el resultado final de una vida alejada del camino de la verdad. A veces evitamos hablar del infierno, quizás porque la realidad que se esconde detrás de estas imágenes sea demasiado aterradora. Pero al descuidar este aspecto de la fe, corremos el riesgo de reducir el mensaje cristiano a un cuento edificante, sin tener en cuenta las consecuencias eternas de nuestras elecciones. La descripción de Jesús no es un capricho teológico, sino un llamado a una reflexión profunda sobre la gravedad del pecado y la necesidad de redención. Él nos invita a mirar más allá de las metáforas y ver la verdad cruda sobre la separación eterna de la presencia de Dios. Al examinar estas descripciones bíblicas del infierno, somos desafiados a considerar la importancia de la fe y la búsqueda de una vida alineada con los principios divinos. No es un intento de aterrorizarnos, sino una invitación a despertar la conciencia para que podamos tomar decisiones informadas sobre nuestro destino eterno. Que podamos enfrentar estas palabras con humildad, reconociendo la magnitud del sacrificio de Cristo como el puente que nos libera del destino descrito. El infierno, en las palabras de Jesús, no es una sentencia impuesta por un Dios vengativo, sino el resultado lógico de la elección humana alejada de la gracia redentora. La cuestión de la naturaleza eterna del infierno puede, de hecho, provocar debates y discusiones, pero es en la claridad de las Escrituras donde encontramos la respuesta. Vamos a caminar juntos en este intrincado laberinto de fe y comprensión. Algunos argumentan en contra de la idea de un infierno eterno, buscando suavizar el impacto del juicio divino. Sin embargo, al sumergirnos en las páginas de la Biblia, encontramos un eco contundente sobre la eternidad del infierno. Mateo 25:41, con una claridad que corta como una cuchilla afilada, declara que aquellos que rechazan a Cristo enfrentarán castigo eterno. Reflexionemos sobre estas palabras por un momento. No es una amenaza vacía, sino una afirmación solemne sobre las consecuencias eternas de las elecciones humanas. Aquí, amigo mío, no estamos tratando con un periodo de castigo temporal, sino con la eternidad desplegándose ante nosotros. Es como si las páginas de la eternidad estuvieran escritas con las tintas de las decisiones que tomamos en esta breve jornada terrenal. Ahora hay algo fascinante para considerar. La idea de demonios en el infierno no es solo un capítulo de las Escrituras, sino que también resuena a través de las experiencias cercanas a la muerte. Sí, lo has escuchado bien. En relatos sorprendentes, individuos describen encuentros con entidades malignas mientras estaban en los límites de la vida y la muerte. Estas narrativas, lejos de ser simples coincidencias,
arrojan luz sobre la profundidad de lo que las Escrituras nos revelan. Imagina, por un momento, este encuentro sobrenatural. La idea de demonios, entidades malévolas, no es solo una creación folclórica, sino una realidad que resuena tanto en las experiencias espirituales como en las antiguas palabras de la Biblia. Esta convergencia entre la revelación bíblica y las experiencias humanas agrega una capa de profundidad a la comprensión del infierno como un lugar habitado por fuerzas de las tinieblas. Y así nos encontramos ante una encrucijada de creencias y experiencias, donde la negación del infierno eterno choca con las verdades declaradas en las Escrituras y confirmadas por experiencias más allá de los límites de la vida. Es un terreno complejo, lo sé, pero es en este terreno donde somos desafiados a enfrentar la realidad de las consecuencias eternas. La negligencia del infierno, amigo mío, no es una opción exenta de consecuencias. Ignorar o minimizar su naturaleza eterna es pasar por alto la gravedad de las elecciones que hacemos aquí y ahora. La Biblia no duda en advertirnos sobre la eternidad en juego, sobre un destino que va más allá de los confines del tiempo. Que podamos, juntos, enfrentar estas cuestiones con valentía y humildad. Que permitamos que la luz de las Escrituras y las experiencias humanas ilumine nuestra comprensión sobre las consecuencias eternas. En Marcos 9:43 encontramos una advertencia solemne, un llamado urgente que resuena a través de los siglos y resuena en nuestros corazones contemporáneos. Imagina, por un momento, estar frente al Maestro, sus palabras cargadas de significado y propósito. Nos advierte sobre la gravedad del pecado, como un navegante experimentado advirtiéndonos sobre las aguas turbulentas que se avecinan. La metáfora que usa es tan poderosa como aterradora: cortar hábitos pecaminosos para evitar el fuego inextinguible del infierno. Esta no es una advertencia leve, no es un mero consejo. Es una alerta que penetra en el alma, invitándonos a reflexionar sobre las elecciones que hacemos a diario. Cortar, eliminar, erradicar hábitos pecaminosos. El lenguaje es fuerte, porque el peligro es real. No se trata solo de llevar una vida menos virtuosa, sino de evitar el fuego inextinguible del infierno. Aquí es donde nos enfrentamos a la naturaleza dual de la elección. Jesús no habla de manera abstracta, sino que nos sitúa frente a dos caminos distintos. El primero, un camino de alejamiento del pecado, de búsqueda de la justicia, de aceptación de la gracia redentora que Él ofrece. El segundo, un camino oscuro que conduce al tormento eterno, un destino que debe evitarse a toda costa. Esta elección no es solo una cuestión de teología, sino una decisión que resuena en nuestra existencia diaria. Se trata de cómo vivimos, las prioridades que establecemos y la esencia de nuestros viajes individuales. La advertencia de Jesús resuena en los pequeños detalles de la vida cotidiana, en los hábitos que cultivamos, en las relaciones que mantenemos, en las decisiones que tomamos. Alejarse del pecado y aceptar a Jesús. Parece tan simple, ¿verdad? Sin embargo, esta simplicidad lleva consigo una profundidad que puede transformar el curso de la eternidad. Es un llamado a un cambio radical, una invitación a una transformación interna que se refleja en la forma en que vivimos externamente. La idea del fuego inextinguible no es solo una imagen poética, sino una descripción gráfica de la seriedad de lo que está en juego. Es una realidad que va más allá de nuestra comprensión humana, pero que Jesús, en su sabiduría, revela para alertarnos sobre la urgencia de la decisión que enfrentamos. Que frente a esta advertencia, no respondamos con miedo ciego, sino con profunda reflexión. Que examinemos nuestras vidas, identifiquemos los hábitos pecaminosos que necesitan ser cortados y abracemos el viaje de transformación que Jesús nos ofrece. Porque, al final del día,
La advertencia no se trata solo de lo que evitamos, sino de la esperanza que encontramos al elegir el camino que lleva a la luz eterna.